Estaba bueno el café, che, me gustó. Estaba bueno, pensé que estabas durmiendo todavía cuando te mandé el mensaje, como me dijiste a las 2 que te puse, che, voy o no voy, y me dijiste, estoy acostado pero estoy despierto. Che, estaban comiendo. Amiga, es sábado. Los sábados se duerme siesta y se levanta a la hora Pero que... si se levantan, bueno, antes se levantaban a la 1 porque venía a la 1. Pero bueno, estoy frustrada, amigo, otra vez sin trabajo. ¿Qué pasó, amiga? Lo de siempre, loco. ¿Para qué pica estudiamos? No sé. Seguramente si viviste en los 80 o creciste en los 80, en los 90 o en los 2000, por ahí tus viejos te dijeron, che, tenés que estudiar, tenés que ir a la facultad, tenés que recibirte, tenés que ser alguien en la vida. Actualmente la paradoja como que nos ha pegado una cachetada a todos y por ahí el médico, el abogado, el ingeniero no ganan lo mismo que un youtuber o que alguien que se cree un OnlyFans. Che, sería bueno crearnos un OnlyFans. ¿Ganaríamos algo? ¿Qué es OnlyFans? Pará que todavía no sé. Only- Veo mucho el OnlyFans. El OnlyFans. OnlyFans. Pero no sé qué es. El OnlyFans es una plataforma, es una aplicación o una página web en donde vos te creas un perfil y haces video vía stream y nada, le cobrás a los suscriptores. Ah, esos son los famosos han puesto a pagar los saludos. O, bueno, no, eso capaz que es otra cosa, no sé. Pero no es por el OnlyFans. Ese que como que hubo algo mediático ahí, como un ruido diciendo de los famosos que pedían por el tema del saludo. No, eso creo que es otra cosa. El OnlyFans es una plataforma, generalmente se lo... Eres una red social. Y vendría siendo como una red social que está muy de la mano del porno. Sí, porque las chaboncitas se crean cuentas ahí para desvestirse, hacer show, qué sé yo, y los chabones van y pagan. Tome. Y todo en dólares. A la mierda. Está piola el OnlyFans, amiga. Sí, está piola, bueno, pero no estoy por ahí, che. No. Bueno, en definitiva, yo fui de las personas que creció y que me dijeron, che, tenés que estudiar una profesión, tenés que ser ingeniero. ¿Vos qué sos? Yo soy ingeniero. ¿Vos sos ingeniero en qué? Electromecánico. Electromecánico. Bien. Bueno, yo soy guía de turismo y estudié gastronomía. O sea, soy guía y técnica superior. Sos chef. Soy chef. O sea que con vos nos podemos ir hasta el Valle Grande y nos haces un asado. Sí, pero a la cola porque le he comido un montón de gente. A tu casa, Pete. Papel. Bueno, soy ingeniero, yo soy guía y estudio gastronomía, soy chef. Ay, bueno, está bien. Uy, ese ahí va a sonar muy fuerte. Bueno, lo lamento, audiencia. Bueno, soy ingeniero, lo dije como 3 veces. Sí. Ahora, ya habiendo estudiado ingeniería, para vos la pregunta, ¿estudiar o no estudiar? Yo creo que la respuesta no es tan lineal, no es sí o no estudiás. Creo que ahí cada uno tendrá que armar su camino en función de los recursos que tenga a mano. Por ejemplo, si vos tenés un papi que tiene mucha guita, decirle que te ponga una empresa y maneja la empresa. Y estudia, pero no necesariamente tenés que tener un título para llevar una empresa. Bien. Yo lo veo por otro lado, al estudiar o no estudiar. Para que no he terminado. Ah, bueno, está bien. Ahora, si por ahí no tenés muchos recursos económicos y viviendo en Argentina, que tenés la facultad pública, no está mal estudiar. Yo creo que estudiar te abre la cabeza. Ahí está. Te abre la cabeza y te amplía un poquito el espectro del panorama. Está bueno estudiar, pero hoy en día sabemos que por más de que vos estudies y tengas el título en la mano y qué sé yo, eso no te va a dar los recursos necesarios como para, no sé, comprarte una casa, comprarte un auto, y menos en la situación que estamos de pandemia, todo este quilombo que hay. Bien. Bueno, yo en cuanto a estudiar, no estudiar, lo que pasa es que como nosotros crecimos, que nos dijeron nuestros papás o nuestros abuelos, que como que había que estudiar para asegurarte un título, para no te digo ser alguien en la vida, porque eso va por otro lado, pero como para asegurarte algo. Es como la chapa. Vos sacás la chapa que tenés un título, ¿sí?
Pero el estudiar o no estudiar para mí yo voy en el estudiar. Estudiar, pero no para tener un título o porque te va a asegurar un trabajo, sino porque nunca está de más tener conocimientos. Y a eso te va a llevar por ahí a trabajar, pero no que ya tengas un título te va a asegurar, no que vos estudiaste ingeniería va a decir, bueno, el ingeniero va a tener más trabajo que yo como guía de turismo. No, porque eso va después en cuestión de suerte, en cuestión de saber ver las oportunidades, me parece que va por ahí, pero el estudiar te va a abrir la cabeza, como decías, para ver mejor el campo laboral que uno tiene. Igual ahí tenés como otra variable que es el tiempo. Y sabemos que el tiempo no viene, o sea, no tenés vuelta atrás. El tiempo es como el mayor tesoro que tenemos. O sea, es tu vida y cómo la vivís. Bien. Ahora, un profesor nos decía en la facultad, si vos estás acá estudiando de onda y estás 10 años estudiando de ingeniería y después te recibís y cobras un sueldito, quizás haya un chabón que terminó la secundaria con vos con 18 años y de los 18 a los 28, que pasaron 10 años en los cuales vos te recibiste, pongámosle el ejemplo, el chabón ya te avanzó 10 años de experiencia laboral y ya estuvo laburando y ya tiene su casa, su auto. Bien, y vos vas a empezar como junior y obviamente el chabón que no estudió y que laburó en una empresa desde los 18 va a ganar muchísimo más que vos. Es más, y seguramente tiene mucho más conocimiento de los que vas a tener vos. Sí, claro, por experiencia. Olvídate, es que es fundamental la experiencia. Y ahí es donde entramos a uno de los ejes más picantes y más polémicos. La educación. Ah, ok. La educación. ¿Está bien la educación de hoy? Es polémico eso, porque no sé si es que está mal la educación, sino que es más como uno como persona, de querer aprender y saber ver la oportunidad de aprender eso. Hay algunas cosas que sí, que por ahí habría que sacarlas, que yo siento que es innecesario a veces en la educación, pero hay que saber ver la situación de cada persona y ver cómo aprovecha esa educación. Sí, bueno, pero a ver, tenés cosas que por ahí están re buenas, pero son poco monetizables. Y el día de mañana, y por ejemplo la música, o sea, vos querés estudiar música y no hay una profesión por ahí muy relacionada a la música, tenés que ser profesor o pegarla no sé, siendo concertista, estando en una banda que viaja por el mundo, pero a ver, ¿a cuántas personas le pasan eso? No, bueno, sí, son los que son estrellados o sortudos. Sí, o tienen contacto o son muy crack, no sé. También, bueno, claro, no hay que sacar el mérito a los que son buenos. Sí, obvio. Pero, a ver, esto es una sensación, no tengo los datos, pero la mayoría de los que estudian música terminan dando clase. O por lo menos dio clase por lo menos alguna vez en su vida. Y quizás los chabones quieren, no sé, tocar la guitarra, tocar el piano, tocar lo que sea. Y no quieren dar clases, pero están obligados porque no tenés laburo para eso. No, porque económicamente lo tenés que hacer. Lo tenés que hacer, no te queda otra. Entonces... Menos mal que vos no te dedicás a la música porque cantaba horrible a mí, pero bueno. Pero toco re bien. Bueno, es verdad. Yo canto bien y vos tocas bien la guitarra. Sí. ¿Cuándo vas a cantar? Cuando quieras. Cumbia 420 para los negros. Eso puede ser. Elegante que lo que. Bueno, volviendo a eso, tenés razón, sí, es verdad, por ejemplo, en la parte de música, hay muchos que terminan cayendo en dar música como profesores porque no les queda otra para poder solventarse económicamente. Y a mí se me viene a la mente la música, pero seguramente hay un montón de otras profesiones que vos las estudiaste y decís, nada, que te gustaba hacerlo, todo, era tu pasión, pero es el día de hoy en pandemia en Argentina que por ahí no podés hacer. A ver, te llevo un caso extremo. No sé, te gusta hacer origamis, hiciste origamis y haces origamis porque te apasiona hacer origamis. Sí. ¿A cuánto tenés que vender cada origami para que vos puedas pagarte un departamento? No, sí. Tenés que salir más allá de eso y empezar un negocio por otro lado, no sé, hacer origami de madera, qué sé yo. Lo que pasa es que hay, sí, bueno, en eso tenés razón, pero sin ir, por ejemplo, tan extremo, con esto de la pandemia que nos ha cambiado en la perspectiva a un montón de personas y toda esta palabra nueva que se empezó a escuchar más, a veces no es nueva, pero se empezó a utilizar más, que fue reinventarse. Sí. Hay que reinventarse. Por ejemplo, en mi rubro, de turismo,
tuvimos que reinventarnos, porque estuvimos 10 meses parados. Y ahí está la parte en que tuvimos que hacer otra cosa. A ver, acá pasa por ahí en San Rafael, que estamos acá puntualmente, que tenemos estacionalidad. En un año normal, convencional, que no hay pandemia, que no pasa nada, tenemos que aprender a vivir a veces en temporada baja con lo que hicimos en temporada alta o hacer otras cosas. Entonces, ¿hasta qué punto llega el estudio nuestro? Pero la facultad, ni la secundaria, ni la primaria te enseña a No. reinventarte. No, por supuesto que no. Eso, a veces el reinventar, uy, se me trabaja. Creo que la facultad, como la escuela, tendrían que dar materias más abocadas a no adoctrinarte para que seas un trabajador y un engranaje más del sistema. Tendrían que enseñarte más contenido para que vos puedas salir de eso y generar tu trabajo y ser independiente. El tema ahora de la pandemia fue que muchos nos reinventamos en cosas, ¿por qué? Por la necesidad. Fue la necesidad Sí. de ver que no pasaba esto, todavía no pasa en realidad, y ver qué carajo podés hacer para vivir. Porque está bien, tal vez ya no estábamos encerrados, pero lamentablemente no nos podíamos dedicar a lo que estudiamos. Tuvimos que hacer otra cosa. Por eso quería hacer el podcast vos, para llenarte de plata. Puede ser. Ay, Dios. Pero bueno, y ahora que me quedé sin laburo, otra vez hay que reinventarse. Bueno, así que escuchen el podcast. No solamente vamos a hablar de esto y de mi miseria y de la pobreza. Pero sí, y otra cosa es, por ejemplo, que más allá de que tengo una situación complicada, son las experiencias laborales. Siempre que vos vas a algún lado a buscar trabajo, te piden que con 21 años tengas experiencia laboral en ser, vendedor automotriz. ¿Qué experiencia puedo tener si tengo 21 años, padre querido? ¿Ah? ¿Qué onda, guacho? ¿Qué onda? Enséñame. No tengo pibes, así con mi horario lo que se te cante. Trabajo de lunes a lunes si querés. Yo ayer vi un post en LinkedIn, o en LinkedIn para los amigos, que decía... ¿Cómo se dice? Que dice LinkedIn. Acá están los 10 años de inglés que me pagaron mis papás. Me cago en la Estela y el Eduardo. Bueno, pará. Y el chabón había puesto: para ser senior, primero tenés que ser junior. Uh-huh. Entonces, ahí hay algo muy serio. Muy cierto. Todos te piden experiencia. Es más, tenés que empezar laburando con 10 años más o menos para estar acorde al sistema. El tema es que con 10 años es ilegal que labures. No, claro, no. Entonces hay algo ahí que está mal, porque y aparte está como el meme, deberías. ¿viste? Está como el meme ese del chabón que le dice: tienes que trabajar, pero no tengo experiencia. Entonces trabaja, pero dame trabajo, pero no tienes experiencia. ¿No? Claro, sí, se lo he visto. Es lo que uno es como que es la entrevista de siempre. O que te piden el currículum que tenga 5 años de experiencia en, tal y cual cosa. Y vos decís, pero pará, amigo, era menor en esa época. ¿Cómo querés que tenga tanta experiencia? Si vos decís, bueno, podés tomar a la persona, está bien, te va a llevar un poquitito más de tiempo que agarrar uno con experiencia, pero capaz que la persona con experiencia por ahí viene con hijos. No quiere decir que no se merece el que tiene hijos, pero bueno, vos por ahí tenés otra disponibilidad, no va a haber tantas inconvenientes así inesperados. Y te estoy diciendo que tengo esta edad, no tengo experiencia, pero tengo todo este tiempo, no voy a generar problema, quiero aprender y no te enseñan. Entonces, ¿cómo vas a pedir experiencia a un pibe de 20 años que te está pidiendo laburo? Sí. Es re difícil todo el tiempo. Y capaz que vos ya estudiaste y decís, bueno, nada que ver a lo que... Yo creo que somos la generación que estamos muchísimo más somos la generación preparados, porque estamos como que preparados en todo, un poco de todo, y somos los que peores más pagos. los que más nos cuesta y los que menos trabajo tenemos. Si nos ponemos a ver cuál es el rango de desempleo, la edad, y más o menos serán de los 20 a los 29 años, o 30, ponerle por decir de algún número, son los que están más desempleados, que es donde tenés más energía, donde tenés más rendimiento a nivel físico y mental.
Y sin embargo estamos re desaprovechados por esto de la experiencia Yo laboral. escuché o leí, no me acuerdo, que somos la generación que más conocimiento tiene en relación a las generaciones anteriores y somos los peores pagos. Porque Bueno, antes, eso también, sí, antes no sé, quizás tenés un abuelo, un tío, lo que sea, o una abuela que te diga, che, yo me casé con 21 y ya teníamos nuestra casa, o nuestra casa la teníamos a los 25. Y hoy en día, si un pendejo de 25 años o pendeja de 25 años tiene para comprarse una casa, vende droga, mía, no sé, tiene un OnlyFans, es youtuber. Yo creo que ya No hay no es ninguna como profesión, no hay que te esté ninguna dando. profesión No es que que porque te dé, seas que te ingeniero, dé. abogado, contador, guía. No, olvídate, chef. a no ser que la vengas con un, no sé, que tu viejo sea abogado y tenga un estudio Bueno, pero y no es te por mérito meta, tuyo. te meta vos a laburar Claro. en su estudio. Pero ya tenés una recontra remil base que te está dando Sí, una no, remano. olvídate. Hoy creo que ya no es. Si no empezás se, de cero, no, no imposible. se habla de la casa propia, sino, por ejemplo, el sueño de comprarte una heladera. La puta que lo parió. Un microondas. Un microondas. Con Bueno, grill, eso- con claro, grill. Con grill. Una heladera no frost. Para no estar descongelándola. Amiga, ese inglés, el instituto de inglés que fuiste 10 años, te estaba... A ver, decí vos. No frost. Vos te le metiste ahí a porteñón. No frost. Bueno, pará, Pero bueno. vamos a recapitular un poquito, vamos a hacer un resumen porque te fuiste, no sé, amiga, No, hiciste un me quilombo. fui de las manos. Estamos hablando de las entrevistas de trabajo Escúchame, difícil que está a ver. haciendo. ¿Qué? Hoy en día, con una profesión, ¿podés capitalizar económicamente lo que vos querés? Y la verdad que no. La verdad que la No. tenés que pelear como si con cualquier persona que no haya estudiado. ¿Qué es lo que te da el título? Y por ahí el título te da que estudiaste y podés desenvolverte mejor ante determinadas situaciones porque estudiaste, lo viviste, hiciste proyectos y te capacitaste en la facultad. Y estuviste en ese ambiente también que te da como la experiencia de otra cosa. Podés, o sea, creo que te da o sea, siempre está bueno estudiar. No. Pero por una cuestión de enriquecer el conocimiento de uno. Sí, No porque eso te vaya a asegurar un sí. trabajo. Si vos querés plata y no querés estudiar, no estudies. Podés hacer plata sin estudiar. Ah, vale. Ahí está la cuestión de las ganas. Es lo mismo que si no estudias y no buscas la oportunidad, al pedo Ahora. estudiaste y a pedo tenés el título. Ahora, la educación argentina, igual la educación capaz que en el mundo. Yo te digo la Argentina porque... Y porque estamos acá. porque Nosotros estamos nos acá. fuimos a estudiar a España, a Francia o a Eh, Inglaterra. Creo que hay que darle una vuelta de tuerca a todo lo que es el sistema educativo, cómo está planteado. Nada, no soy un profesional, eso por ahí lo tendrán que ver los profesionales, pero me parece que hay que darle una vueltita de tuerca a eso porque estamos en un sistema educativo del año, no sé, 1700 y ya las cosas han evolucionado y te puedo dar nombres de gente que no ha terminado de estudiar en una facultad y es millonaria. Claro, bueno, pero ahí está por las ganas de hacer algo, de ponerle pila a algo, sin tener, como decimos, el título, que eso no te avala nada, no te habilita nada. Es cuestión de pilas, de querer crecer, de buscar algo. Por ejemplo, nosotros ahora esto lo estamos haciendo de onda, porque nos gusta, porque tenemos un tiempo libre, porque Vos lo decimos, estás haciendo de onda, pues no estás haciendo nada, todo lo hago yo, culiado. bueno, nada que ver, si yo pienso un montón de cosas, un montón de ideas. Bueno, ya están dando huevadas este tipo. Está hablando hueva. Está hablando huevadas. Después nos dice que somos chilenos. Vos sos chileno. No soy chileno. ¿Viste? Sos tonto, culiao. Pero bueno, por ahí uno en el emprender o por ahí incursionar en cosas que uno consume, o en este caso a nosotros nos gusta escuchar podcasts de diferentes temas o autores o enfocados a qué, o lo mismo que Instagram. Instagram ya no es una red social para andar subiendo a que nos fuimos de viaje a tal lado y subir paisajes. No, a través de Instagram me podés empezar a trabajar un montón de cosas que antes no. Y eso, también para eso necesitas una capacitación a veces, necesitas meterle, porque no solamente que subir una foto, tenés que empezar como a estudiar un poco. Entonces también volvemos a eso, que somos una de las generaciones que abarca todos los campos, me parece, no sé. Sí, pero eso lo haces más de autodidacta, o sea... De autodidacta y porque buscas otra salida. Pará. A ver, acá hay una cosa. Lo primero es que lo que nuestros padres veían que proyectaban en nosotros, que es estudiar y hacer plata, eso pasaba en su época. En su época sí, quizás los abogados, los ingenieros, los doctores, qué sé yo, se rellenaban de guita y son los que hoy pero no es lo tienen mismo, esas claro. casas
tan grandes. Hoy en día está lleno de abogados, está lleno de ingenieros, está lleno y la competencia es feroz. Es como que vas a Córdoba, pateas una piedra y sale un pibe que recién se recibió de abogado. Y por eso viene el gran obstáculo y los grandes enemigos que tienen los profesionales que recién se reciben. La gente de recursos humanos. Arman una carnicería con todos los que quieren obtener su primer trabajo. Y la verdad que es como el primer escalón. Ojo, yo tengo amigos de recursos humanos, conozco gente y son excelentes. Tengo mucha experiencia de pasar por entrevistas de trabajo con recursos humanos. Yo tengo muchísimas. Y además, hasta podríamos armar un podcast. Claro, un podcast. Vos sos más viejo, vos tenés 32, yo tengo 25. Julia. Y bueno, y por eso, pero porque tenés por la experiencia, digo, no por otra cosa. Tengo varias entrevistas de para los que recursos no conocen humanos. al Pampa, parece un pendejo, pero tiene 32. Y yo parezco de 32 y soy una pendeja. Vos pareces de 35, mira. Quédate. No voy a decir más palabras. Bueno, es el Bueno, primero. yo experimenté con recursos humanos. ¿Quién te está preguntando? Ay, ¿qué? ¿Quién te está preguntando a vos? No, bueno, yo te estoy contando que vos tenés más experiencia sobre eso. Tirame los tips. Bueno, pará. La La primera gran piedra que cuando te recibís tenés que afrontar, dependiendo obviamente de la especialidad y lo que estudies, pero siempre te vas a encontrar con la primera puerta de recursos humanos. O tener que empezar a hacer tu currículum, a capacitarte por ahí en esos temas o empezar a buscar, porque nadie te enseña cómo hacer un currículum, No. Nadie te enseña cómo ir a una entrevista de recursos humanos. Y ahí la verdad que te preguntan de todo, o sea, te pueden tocar entrevistas que te hagan hacer pruebas teóricas prácticas de lo que vos estudiaste, como a test cognitivos en los cuales, no sé, tenés que dibujar un árbol, una persona en la lluvia, una casa, o cosas por ahí más complejas como, no sé, hacer ejercicios con números mayas, hacer tipo un sudoku con números mayas, eso te quema la cabeza, sin calculadora, nada de eso hacía... Nunca jugué en sudoku, así que imagínate que me hacen hacer un sudoku. No, amigo, vos te sacan de TikTok y ya no sabes qué es la vida. Bueno, yo estoy ahí con mi bailecito y pegando un par de bardeadas y TikTok que son un poco controversiales. De animalitos. De animales. Bueno, igual este tema estaría bueno tratarlo en otro podcast porque la verdad que es muy amplio y yo tengo para hablar muchísimo de cómo armar tu currículum y de cómo armarte, ponerte la armadura, agarrar la K-47 y enfrentarte a la gente de recursos humanos. Bien, y escúchame, recursos humanos, vos cuando terminaste la secundaria, ¿ya sabías que querías estudiar? No tenía ni puta idea. ¿Y habías hecho algún test vocacional? Son una mentira, eso test vocacional, porque le decís más o menos lo que querés. Sí, yo quiero ir por acá, por acá. En realidad también es como yo te dije al principio. Sí. Estás como sesgado a lo que te dicen tus padres. Pero cuando sos chiquito querés tener guita para comprarte un juguete, para comprarte un auto, para comprarte lo que sea. Entonces a vos te dicen, no, si vos sos médico tenés plata, si vos sos ingeniero tenés plata. Sí, y la realidad es que no es así. Entonces vos más o menos vas por ahí y el test vocacional te da lo que vos más o menos le dijiste que era lo que quería. ¿Y a vos qué te salió, por ejemplo? Ni me acuerdo. A mí siempre me salió, por ejemplo, por la rama del arte. Y bueno, bastante artista soy. Bastante fantasma. ¡Qué fantasma! No, soy media malabarista, claramente, porque para sobrevivir a esta economía que estoy teniendo, malabares seguro era. Pero, bueno, yo por ejemplo, yo pasé por todo, me acuerdo que quería, en un momento, dije, no, yo voy a estudiar médica forense. Yo médica forense, sí, está piola, pues me dicen, pero tenés que estudiar medicina, ¿por qué no te quedas con medicina? Porque si a mí me lo traes medio muerto, no voy a saber reaccionar. En cambio, si vos no me lo traes finado, me lo traes muerto, ya está. O sea, yo no la cagué, ¿entendés? Vos lo querés vivito y culeando. No, pero yo no la cagué. O sea, ya vino muerto. Ahora veo por qué se murió. Pero después me acuerdo que miraba un programa, La Doctora G, se llamaba. Que esa mina... ¿Era algo del punto G? No, era por el apellido. Ay, Pampa, pero que estás medio... Estoy on fire. Es sábado. Era por el apellido de la doctora G. Bueno, entonces empezaba a abrir los cuerpos y sacaba que se murió por esto, se murió por lo otro, bueno, no sé.
¿Tenía una enfermería? Más o menos, sí, terrible. Y a veces estaba sola en la noche y iba a ver si se levanta uno de los muertos esto y no sé. Bueno, yo mi fantasía y mi cosa. Pero después dije, no, che, hay que buscar imagínate tener un cuerpo medio podrido, cuerpos quemados, ¿verdad? Dije, no voy a tener estómago para esto. Y después empecé con el mundo de la gastronomía, porque es algo que me apasiona, me gusta, pero vamos a la parte de que es mercado. Cuando le dije a mis viejos eso, volvieron a lo que decís, che, pero es como que vos tenés estudio y lo que has estudiado te has ido preparando para otra cosa. Como que me veían más como una contadora, abogada, no como gastronomía. Después le mandé turismo porque me gustó también y porque tenía tiempo. Pero hoy en día lo que más trabajo sería turismo. Estaba más al pedo que cenicero de bicicleta, mira. Mira, no tenía esa. Es buena. Pero bueno, claro, vamos como a lo mismo. Que seas ingeniero, que seas abogado, que seas contador, que seas médico, no significa que estés mejor que otro. Porque hay cuantos hoy médicos están sin trabajar, o bueno, no por ahí no en esta época porque se necesita mucho, pero otras profesiones no están rindiendo y todos nos tenemos que reinventar. Y es como, mirá al ingeniero, pobre, está haciendo, no sé, Sorrentino, porque hay que sobrevivir. Sí, obvio. Hay que sobrevivir de alguna manera. Bueno, a ver, como conclusión final les quiero dejar una pregunta para todos los oyentes. Bueno, Estúpido. oyentes. Bueno, le quería dejar una pregunta a toda la gente que nos está escuchando. La quería arreglar. Bueno, vamos a la pregunta. ¿De quién quiere que hable? ¿Qué quieren que hablemos en el próximo podcast? Vamos a dejar abierto acá, en base a todos estos temas que hemos estado tocando, entrevistas laborales y recursos humanos, cómo armar un CV y la otra que era. No sé qué. La otra que era. Tips podrían ser que vos puedes aportar sobre entrevistas laborales que has tenido. O también si quieren preguntarnos por ahí de otra cosa, que van surgiendo podcasts sobre algún tema que no sepan que se pueda tratar, que también por ahí si nosotros no sabemos investigamos. Estaría bueno por ahí que nos digan qué les gustaría escuchar. Nosotros tenemos varios temas, pero es en base a nuestro pensamiento, sí. O en base a cuando estamos al pedo las cosas que hablamos. Che, me olvidé la segunda. Lo tenía en la mente y se me fue. Bueno, no importa. Seguramente es sábado. Seguramente ya después se nos va a ocurrir. El tema es así. Podemos hacer un podcast entero de cómo preparar CV, cómo enfrentarte a las entrevistas de recursos humanos. Yo posta en su momento cuando estaba full haciendo entrevistas, me leía libros, siempre, y es más, hasta llegué a un punto en que me divertían las entrevistas de recursos humanos, o sea, iba y me divertía, la pasaba bien, pero bueno, nada, creo que merece un podcast, porque además esto ya se nos está haciendo re largo, merece un podcast aparte, o sea, es un tema muy largo. Como conclusión final, a ver, quiero pararme acá unos minutos para hablarte a vos que no sabes qué seguir, que tenés por ahí 18 años y vas a entrar a la facultad, o vos que tenés 30 y querés reperfilar, como Macri que tiene que reperfilar el FMI. Bueno, tenés que reperfilar tu carrera, tu vida. Yo hace poco descubrí que por ahí lo mío no era tanto la ingeniería. O sea, ¿no te gusta? Sí me gusta, pero quizás no es algo que es lo que me apasione. A mí me apasiona la música. ¿Y cómo me di cuenta? Con este simple juego. Yo me puse a pensar, estando en Buenos Aires, si yo me pusiera a tocar en la calle, como varios músicos ambulantes, a la gorra, recibiendo monedas, y yo me puse a pensar, me quedé viéndolo y yo dije, a mí me encantaría hacer eso, o sea, preparar un repertorio de música, de temas, y ir y tocar en la calle y recibir plata de la gente y que te aplauden y que te tiren unas monedas en la gorra. La verdad que yo lo re haría y lo haría por 2 chirolas, 2 mangos. Ahora,
yo haría ingeniería por 2 mangos y no, ni en pedo. Ni en pedo. Pagame y pagame lo que sale. Y ahí realmente descubrí que mi pasión era la música. Por ahí es difícil, pero muy difícil tener en claro qué es lo que querés. Porque además hay un montón de aristas, hay un montón de trabajos, profesiones. Inclusive hay trabajos que ni nosotros conocemos. No sé, escuché por ahí, vi que hay gente que prueba, le hace el control de calidad a los colchones y va a dormir y gana plata haciendo eso. Hay otra gente que hace aplicaciones web, hay otra gente que no se... Sí, hay un montón de trabajos que todavía nosotros no conocemos y está, porque no nos ponemos a pensar que detrás de poner un producto hay alguien que realmente lo testeó. Hay un montón de cosas que desconocemos, entonces es difícil saber qué es lo que nos apasiona. Yo creo que tenés que ir por lo que te apasione, pero por ahí podés laburar de cosas que por ahí no te apasionen tanto, pero sin embargo te gustan. Algo te deja, Sí, siempre. El camino lo haces vos y siempre te lleva a algún lado. No hay un solo tren que pase. Para mí el tren pasa todos los días. Son las decisiones que vos tomás y lo que querés hacer de tu vida. Siempre tenés tiempo para reperfilar tu vida y encararla de otro lado. Obviamente la complejidad y la dificultad de eso se ve en los años. O sea, no es lo mismo reperfilar tu vida a los 18 que a los 30, pero no es imposible. No, claro. Así que ese es el mensaje que me gustaría transmitir. O sea que siempre se pueden hacer otras cosas. Es mucho más difícil, pero siempre se puede. Así que si escuchaste hasta acá... gracias. Contanos, sí, gracias por aguantar a Julie. No, gracias por aguantarnos. Ya duró más de lo que esperábamos. Y déjanos ahí un comentario en el post que vamos a hacer en el feed de nuestro Instagram. Déjanos un comentario, alguna experiencia. Si vos con 35 empezaste a hacer otra cosa, con 30, con 18, querés estudiar, querés laburar, ¿qué querés hacer de tu vida? Contanos un poquito y nada. Cuéntenos nuestras historias porque también está bueno eso de armar una comunidad y de no sentirnos solos en esto, porque vos capaz que pensás que sos el único que está como en esta situación que estoy yo. Sí, que no sabemos qué estudiar, no sabemos qué hacer, no sabemos qué da plata. Pero siempre, para mí, si la pregunta de este podcast era ¿estudiar o no estudiar? Estudiar para capacitarte, para vos, para enriquecerte. Sí. No con vistas o con una especulación de que eso te va a dar un trabajo seguro. Sí, sin dudas. Estudia para vos. Vos. No pensés en que algo te va a dar plata. Porque yo creo que si sos profesional en lo que a vos te gusta... esa es la clave del éxito. Primero que vas a ser feliz con lo que tenés. Y segundo que la plata va a venir sola. Olvídate. Es muy trillado lo que digo, pero es cierto, es real. Es real, sí. Así que bueno, gente, prometemos que el próximo podcast va a ser un poco más cortito.